Esta mañana cuando sonó el despertador, lo primero que sentiste fue ese hormigueo. Esa sensación rara en las manos que a veces aparece y que llevas semanas ignorando. O quizás fue la falta de aire subiendo las escaleras del trabajo, esa que antes no existía y que ahora aparece en el tramo más corto. O el cansancio que ya no desaparece del todo aunque hayas dormido 8 horas. Y lo que haces con esas señales es lo mismo que hace la mayoría. Las archivas en una carpeta mental llamada Cosas de la Edad y sigues con tu día. Pero hay algo que necesito decirte antes de que sigas ignorando esas señales. Esos síntomas no son vejez, son comunicación. Tu cuerpo tiene una capacidad extraordinaria para enviarte mensajes antes de que el daño sea irreversible. Y lo que acabas de sentir esta mañana es uno de esos mensajes. La pregunta es si vas a escucharlo hoy o si vas a esperar a que el mensaje llegue en forma de urgencias. Lo que voy a contarte en los próximos minutos no es lo que te dice la mayoría de los canales de salud. No es una lista de alimentos que debes comer ni una lista de cosas que debes evitar. Es algo más específico, más profundo y más accionable que eso. Es la explicación de por qué el proceso que está dañando tus arterias en este momento no lo puedes ver, no lo puedes sentir mientras ocurre, y sin embargo tiene un mecanismo de reparación que tu propio cuerpo está esperando que actives. Un mecanismo que funciona principalmente mientras duermes, y que la mayoría de las personas nunca activa, porque nadie les explicó cómo preparar el terreno durante el día para que la reparación nocturna ocurra de verdad. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que está al final de esta conversación no es un producto, no es una promesa vacía y no es otra recomendación genérica. Es un protocolo con mecanismo biológico explicado paso a paso, con el que podrás empezar esta misma noche. Primero necesito que entiendas exactamente qué está pasando dentro de tus arterias, porque la imagen que la mayoría tiene de este proceso es incorrecta. Cuando le preguntas a alguien qué tapa las arterias, la respuesta casi automática es el colesterol. Demasiada grasa, demasiado colesterol, arterias tapadas. Esa es la narrativa simplificada que llevamos décadas escuchando. Y como toda simplificación tiene algo de verdad y omite lo más importante. El colesterol no tapa las arterias porque sea un intruso externo que se cuela por donde no debería. El colesterol tapa las arterias porque existe una condición previa que lo invita a quedarse. Esa condición previa tiene nombre y es la protagonista real de esta historia. Se llama inflamación del endotelio. El endotelio es esa capa de células que recubre el interior de cada uno de tus vasos sanguíneos. Es tan delgada que si la extendieras completamente cubriría una superficie equivalente a varios campos de fútbol, pero tiene un grosor de apenas una célula. Es literalmente la membrana que separa tu sangre de la pared de tus arterias, y su estado, si está inflamada o si está sana, determina absolutamente todo lo que ocurre en tu sistema cardiovascular. Cuando el endotelio está sano, es liso, resbaladizo, casi como teflón. Nada se adhiere. El colesterol pasa, los glóbulos rojos pasan, las plaquetas pasan, todo fluye sin fricción, sin acumulación, sin daño. Pero cuando el endotelio se inflama, esa superficie cambia de naturaleza, se vuelve rugosa, se vuelve pegajosa, empieza a expresar moléculas de adhesión que actúan como velcro microscópico, atrapando células inmunitarias, partículas de LDL, calcio, desechos celulares, y en esa superficie comprometida, el colesterol no fluye, se queda, se oxida, se transforma, y lo que era una molécula de transporte con función legítima en tu organismo se convierte en el núcleo de una placa que crece milímetro a milímetro, año tras año, reduciendo el espacio por donde debe circular tu sangre. La pregunta que cambia todo no es cómo bajo el colesterol. La pregunta que cambia todo es por qué está inflamado mi endotelio y cómo puedo restaurar esa superficie para que vuelva a ser lo que fue. Esa es la pregunta correcta, y cuando entiendes eso, el protocolo que vamos a explorar hoy deja de parecer un remedio alternativo y empieza a verse como lo que es. Biología aplicada con décadas de evidencia respaldándola. Ahora bien, el daño endotelial tiene fuentes múltiples. El azúcar en exceso, los aceites refinados industriales, el tabaco, la hipertensión no controlada, el sedentarismo, el estrés crónico. Pero hay algo que une todas estas fuentes, algo que tienen en común como mecanismo de daño. Todas generan un estado de estrés oxidativo que activa vías inflamatorias dentro del endotelio. Los radicales libres, esas moléculas con un electrón desapareado que buscan estabilizarse robando electrones de las estructuras celulares cercanas, atacan las células endoteliales y desencadenan respuestas inmunitarias que, cuando son crónicas y de bajo grado, no resuelven el problema sino que lo perpetúan indefinidamente. Esto es lo que significa inflamación crónica de bajo grado.
No es la inflamación de un tobillo torcido que duele, se hincha, se cura y desaparece. Es un estado de activación inmune constante sin síntomas claros, sin fiebre, sin dolor localizado, que va erosionando silenciosamente la integridad de tus vasos sanguíneos durante años antes de que aparezca el primer síntoma cardiovascular. Y cuando ese primer síntoma aparece, cuando el cardiólogo ve en la ecografía que ya hay placas formadas, el daño acumulado es el resultado de una inflamación que lleva quizá 10 o 15 años trabajando sin ser perturbada. ¿Por qué te cuento todo esto antes de llegar al protocolo? Porque quiero que cuando implementes lo que vamos a ver, no lo hagas como quien sigue una receta. Lo hagas como quien entiende exactamente qué está reparando y por qué cada paso tiene sentido. Ese entendimiento es lo que convierte un hábito temporal en un cambio permanente. Y los cambios permanentes son los únicos que salvan vidas. Ahora hablemos de por qué la noche importa más de lo que crees en todo este proceso. Durante el día tu cuerpo está en modo activo, el sistema nervioso simpático está al mando. La energía va hacia los músculos, hacia la digestión, hacia los procesos de alerta y respuesta. Hay reparación celular ocurriendo todo el tiempo, pero no es la prioridad dominante. La reparación profunda, la que implica regeneración de tejidos, eliminación de desechos metabólicos, síntesis de nuevas proteínas estructurales, ocurre principalmente durante el sueño, cuando el sistema nervioso parasimpático toma el control y el cuerpo puede dedicar sus recursos a los procesos de mantenimiento interno. El sistema cardiovascular no es la excepción. Durante el sueño profundo, la presión arterial desciende de manera fisiológica, los vasos sanguíneos se relajan y el endotelio tiene la oportunidad de llevar a cabo procesos de reparación que durante el día no pueden ocurrir con la misma eficiencia. Las células endoteliales progenitoras, que son las células madre que el organismo usa para reemplazar el endotelio dañado, muestran mayor actividad reparadora durante las horas de sueño profundo. La producción de óxido nítrico, que es la molécula que mantiene los vasos relajados y flexibles, sigue un ritmo circadiano con picos nocturnos. Esto significa que la calidad de tu reparación cardiovascular nocturna depende directamente de dos cosas. Primera, que el sueño sea profundo y suficiente, lo que a su vez depende de que los niveles de inflamación sistémica sean bajos, porque la inflamación eleva el cortisol y perturba la arquitectura del sueño. Segunda, que los nutrientes necesarios para esa reparación estén disponibles, que tu organismo tenga los materiales de construcción correctos en el momento en que los necesita. Y esos materiales de construcción no aparecen de la nada, son el resultado de lo que pusiste en tu cuerpo durante el día anterior. Aquí es donde el protocolo que quiero compartirte toma su forma completa. No es solamente qué comer. Es cuándo, cómo y por qué ese momento y esa preparación hacen que los mismos alimentos tengan efectos radicalmente diferentes sobre tu sistema cardiovascular. El primer pilar del protocolo es el omega 3 de origen vegetal, específicamente el ácido alfa-linolénico presente en altas concentraciones en las semillas de linaza y de chía. Pero necesito que dejes atrás cualquier imagen genérica que tengas de estos alimentos como suplementos o como tendencias de alimentación saludable, porque lo que voy a explicarte ahora va mucho más al fondo de lo que la mayoría cuenta. El omega 3 actúa sobre la inflamación endotelial a través de un mecanismo que los investigadores tardaron décadas en desentrañar completamente. No es simplemente que reduce la inflamación de manera inespecífica. El ácido eicosapentaenoico, que es el omega 3 activo que el cuerpo produce a partir del ácido alfa-linolénico de las semillas, es el precursor directo de una familia de moléculas llamadas resolvinas. Las resolvinas no son antiinflamatorios en el sentido convencional. No bloquean la inflamación desde afuera como hace un ibuprofeno. Son moléculas endógenas que activan los programas de resolución de la inflamación dentro del propio sistema inmune. Le dicen al organismo que el estado de alarma puede terminar, que ya no es necesario inflamar, que puede empezar el proceso de reparación. La diferencia entre suprimir la inflamación y resolverla es enorme desde el punto de vista clínico. Cuando suprimes la inflamación farmacológicamente sin resolver su causa, el cuerpo sigue intentando inflamar y tú sigues bloqueando esa señal. Es una batalla permanente que cansa al sistema. Cuando el omega 3 activa la resolución real de la inflamación, el sistema inmune completa el ciclo que debía completar y el endotelio puede recuperar su estado de reposo funcional. Esa es la diferencia entre un parche y una reparación. Pero hay un detalle sobre el omega 3 vegetal que es absolutamente crítico y que determina si va a funcionar o si va a ser dinero y esfuerzo perdidos. La conversión de ácido alfa-linolénico en EPA y DHA activos es un proceso enzimático que en el organismo humano adulto tiene una eficiencia variable. En algunas personas puede ser del 10 al 15%. En otras personas, especialmente en quienes consumen una dieta con exceso de omega 6 industrial, esa conversión puede caer a menos del 5% porque los omega 6 compiten por las mismas enzimas. Esto significa que para que el omega 3 vegetal sea clínicamente relevante en términos de su efecto cardiovascular, necesitas dos cosas.
Primero, consumir fuentes concentradas y bien preparadas de forma regular y consistente. Segundo, y esto es igualmente importante, reducir la competencia de omega 6 industrial en tu dieta para que las enzimas de conversión estén disponibles para el omega 3 en lugar de estar ocupadas procesando aceites refinados de girasol o de maíz. Este segundo punto es el que la mayoría de los contenidos de salud omiten cuando hablan de chía y de linaza. No basta con añadir las semillas, necesitas también remover los obstáculos que impiden que esas semillas hagan su trabajo. El aceite de girasol que usas para cocinar, el aceite de maíz en las galletas procesadas, el aceite de soja en decenas de productos empaquetados, todos esos omega 6 industriales están saturando las vías enzimáticas que necesitas para convertir el omega 3 de las semillas en sus formas bioactivas. Sustituir los aceites refinados por aceite de oliva virgen extra, que es rico en ácido oleico y no compite con las vías del omega 3, es una parte del protocolo tan importante como el consumo de las propias semillas. El segundo pilar es la fibra soluble, y su mecanismo de acción cardiovascular es completamente diferente al del omega 3 pero igualmente potente. Para entenderlo necesito explicarte algo sobre el ciclo entero hepático del colesterol que casi nadie menciona fuera de los libros de bioquímica. El hígado produce colesterol y lo exporta al intestino en forma de ácidos biliares, que son moléculas derivadas del colesterol que tienen función digestiva, particularmente en la emulsificación de las grasas de la dieta. Una vez que los ácidos biliares cumplen su función en el intestino delgado, la mayoría, aproximadamente el 95%, son reabsorbidos en el ilion terminal y devueltos al hígado a través de la vena porta. Este ciclo de reciclaje de bilis se repite entre 6 y 10 veces al día. Es un sistema eficiente, pero cuando hay un exceso de colesterol en el organismo, ese reciclaje constante mantiene niveles elevados de colesterol circulante de manera continua. Aquí es donde la fibra soluble interrumpe el ciclo de una manera que ningún fármaco convencional replica de forma tan fisiológicamente limpia. Cuando la semilla de chía se hidrata correctamente, libera un mucílago, una sustancia gelatinosa que forma una matriz viscosa dentro del intestino delgado. Esa matriz tiene una afinidad química notable por los ácidos biliares. Los atrapa dentro de su estructura, los inmoviliza y los arrastra hacia el colon en lugar de permitir que sean reabsorbidos. El hígado, al detectar que ha perdido ácidos biliares que no volvieron por la vena porta, necesita sintetizar nuevos ácidos biliares para mantener sus reservas. Y para sintetizar ácidos biliares, necesita usar colesterol de la circulación sanguínea como sustrato. El resultado neto es una reducción real del colesterol circulante, no porque hayas bloqueado su síntesis, sino porque has acelerado su eliminación a través de un mecanismo enteramente fisiológico. Estudios clínicos controlados han demostrado que el consumo regular de entre 2 y 4 cucharadas diarias de semillas de chía hidratada puede reducir los niveles de LDL entre un 8 y un 18% en periodos de 8 a 12 semanas. Son cifras que muchos médicos considerarían clínicamente relevantes obtenidas con un alimento que cuesta menos de 5 euros el paquete, no como sustituto de la medicación cuando esta es necesaria, sino como complemento que mejora el contexto biológico en el que cualquier intervención farmacológica o natural va a operar. Pero toda esta eficacia depende de un detalle que parece menor y que es en realidad determinante: la hidratación de la semilla antes de consumirla. Una cucharada de chía seca ingerida sin preparación previa no forma ese gel en el intestino de manera eficiente. Absorbe agua de las propias secreciones intestinales, puede crear una sensación de pesadez o de obstrucción en personas susceptibles y no despliega la matriz viscosa que necesita para atrapar los ácidos biliares. La chía seca no es la misma intervención que la chía hidratada, es literalmente otro alimento en términos de su comportamiento dentro del sistema digestivo. La preparación correcta es simple: una cucharada de semillas de chía en un vaso de agua o en cualquier líquido, con un mínimo de 15 a 20 minutos de reposo antes de consumir. En ese tiempo, las semillas absorben el líquido, liberan el mucílago y forman esa estructura gelatinosa que va a hacer el trabajo. Si las añades a un yogur o a un batido, el mismo principio aplica. El tiempo de contacto con el líquido es lo que activa el mecanismo. El tercer pilar involucra a la linaza. Y aquí hay un compuesto específico que merece su propio espacio en esta conversación porque actúa en un nivel diferente al de la fibra y al del omega 3. Me refiero a los lignanos. Los lignanos son compuestos fitoquímicos de la familia de los polifenoles, y la semilla de linaza contiene las concentraciones más elevadas de cualquier alimento conocido, hasta 800 veces más que el siguiente alimento en la lista. Y su relación con el colesterol tiene una lógica que cambia la manera en que entiendes el problema cardiovascular. El colesterol LDL, insisto en este punto porque es el que más se malentiende, no es peligroso en su estado nativo. Es una molécula de transporte que cumple funciones esenciales. El problema ocurre cuando ese LDL se oxida, cuando los radicales libres que circulan en un ambiente de estrés oxidativo atacan las cadenas lipídicas del LDL y alteran su estructura molecular.
El LDL oxidado es reconocido por los macrófagos del sistema inmune como material de desecho peligroso. Esos macrófagos lo fagocitan en las paredes arteriales y se convierten en células espumosas, que son la unidad estructural básica de la placa aterosclerótica. Sin oxidación del LDL no habría células espumosas, sin células espumosas no habría placa. La oxidación del LDL es el paso que convierte un problema de transporte en una crisis cardiovascular. Los lignanos de la linasa tienen la capacidad de actuar como antioxidantes específicos para los lípidos, interponiendo su estructura química entre los radicales libres y las moléculas de LDL en circulación. No están bajando el LDL, están protegiendo el LDL que ya existe de convertirse en su versión peligrosa. Son, en términos metafóricos, el escudo que evita que el hierro se oxide, no la reducción de la cantidad de hierro. Y esa distinción tiene consecuencias clínicas significativas para cualquier persona que quiera proteger su sistema cardiovascular de manera integral. Aquí llegamos al detalle de preparación que determina si los lignanos de la linasa van a ser accesibles para tu organismo o van a pasar por tu sistema digestivo sin cumplir ninguna función. La semilla de linasa tiene una cáscara que, a diferencia de la chía, no se disuelve con el contacto con el agua. Es una cubierta con resistencia mecánica suficiente para sobrevivir intacta el tránsito intestinal completo. Si consumes linasa entera, una proporción significativa de esas semillas saldrá de tu cuerpo exactamente como entró. Los lignanos que contiene, los omega 3 que contiene, la fibra que contiene, todo eso permanecerá encapsulado en una cáscara que tu sistema digestivo no pudo romper. La solución es moler la semilla. Pero la molienda abre un nuevo problema que también necesitas conocer y gestionar correctamente. Los aceites dentro de la semilla de linasa, una vez que la cáscara es rota mecánicamente, quedan expuestos al oxígeno, a la luz y al calor. Y esos aceites, los mismos omega 3 que queremos aprovechar, son extremadamente susceptibles a la oxidación en esas condiciones. Una linaza molida guardada en el mostrador de tu cocina durante una semana habrá iniciado un proceso de oxidación que transforma sus aceites en compuestos rancios que actúan de manera proinflamatoria. Habrás convertido el remedio en el problema. El protocolo correcto es moler únicamente la cantidad que vas a consumir en los próximos 2 días y guardarlo molido en un recipiente hermético dentro de la nevera, idealmente en un recipiente oscuro o envuelto en aluminio para protegerlo de la luz. Ese es el único punto no negociable de la preparación de la linasa. 2 minutos de trabajo cada 2 días que separan completamente la eficacia de la inutilidad. Ahora quiero hablarte de algo que va más allá de las semillas y que es fundamental para que todo lo que hemos discutido funcione en el contexto del protocolo nocturno. Me refiero al papel del magnesio y el potasio en la relajación vascular y en la calidad del sueño reparador, porque estos dos minerales conectan directamente la nutrición del día con la calidad de la reparación cardiovascular que ocurre en la noche. El magnesio es el mineral más frecuentemente deficiente en la población adulta mayor de 50 años en el mundo occidental, a pesar de que es cofactor de más de 300 reacciones enzimáticas en el organismo. Una de sus funciones más relevantes para este contexto es su papel como regulador del tono vascular. El magnesio actúa como antagonista natural del calcio en las células del músculo liso de los vasos sanguíneos. Cuando los niveles de magnesio son adecuados, el calcio no puede entrar en exceso a esas células, los músculos vasculares se relajan y los vasos se dilatan apropiadamente, reduciendo la resistencia periférica y por tanto la presión arterial. Cuando el magnesio es deficiente, el calcio entra sin oposición. Los vasos se contraen, la presión sube y el corazón tiene que trabajar con más fuerza en cada latido. Esta hipertensión inducida por deficiencia de magnesio no es dramática, no genera síntomas agudos. Es un aumento modesto pero continuo de la presión que, sostenido durante años, genera el mismo tipo de microlesiones endoteliales que contribuyen a la formación de placa. Y durante la noche, cuando el descenso fisiológico de la presión debería ocurrir para dar al sistema cardiovascular su periodo de descanso, si los niveles de magnesio son inadecuados, ese descenso nocturno se atenúa. Las arterias no se relajan completamente. La reparación endotelial que debería ocurrir durante el sueño se realiza en un contexto de mayor tensión vascular que la compromete. Tanto la chía como la linasa contienen magnesio en cantidades relevantes. Una cucharada de semillas de chía aporta aproximadamente el 10% del requerimiento diario de magnesio. La linasa aporta cantidades similares. No son las fuentes más concentradas disponibles, pero en el contexto de un protocolo diario consistente contribuyen de manera significativa a mantener niveles adecuados de este mineral en un organismo que lo necesita y que con frecuencia no lo obtiene en cantidad suficiente de una dieta moderna. El potasio completa esta acción sobre la presión arterial a través de un mecanismo diferente pero complementario.
El potasio regula el equilibrio de sodio dentro y fuera de las células a través de la bomba sodio-potasio ATPasa. Cuando los niveles de potasio son adecuados, el exceso de sodio es expulsado de las células vasculares, reduciendo la retención de agua y la rigidez de la pared arterial. La deficiencia de potasio, que también es extraordinariamente común en la dieta occidental, contribuye a la hipertensión de la misma manera que la deficiencia de magnesio, pero a través de este mecanismo diferente. Los dos minerales trabajan en paralelo para mantener la presión vascular en el rango que protege al endotelio de daño mecánico. Hay algo más que quiero añadir sobre el papel del sueño en este protocolo, porque creo que es el vínculo menos comprendido y sin embargo el más poderoso de todos. Los estudios sobre la relación entre la calidad del sueño y los marcadores de inflamación cardiovascular son inequívocos. Las personas que duermen menos de 6 horas por noche o que tienen una arquitectura de sueño fragmentada muestran niveles consistentemente más elevados de proteína C reactiva, de interleuquina 6, de TNF-alfa, todos ellos marcadores de inflamación sistémica que son directamente dañinos para el endotelio. No es una correlación débil. Es una relación dosis-respuesta donde a menor calidad de sueño, mayor inflamación cardiovascular independientemente de otros factores. Lo que pocos conectan es que la inflamación también perturba el sueño. Las citoquinas inflamatorias activan el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, elevan el cortisol nocturno, fragmentan las fases de sueño profundo y generan ese patrón de sueño insatisfactorio que muchas personas mayores de 50 años describen como dormir pero no descansar. Es un círculo que se alimenta a sí mismo. La inflamación perturba el sueño, y el sueño perturbado eleva la inflamación. Romper ese círculo requiere actuar en ambos extremos simultáneamente. Reducir la inflamación durante el día para que el sueño nocturno sea más profundo, y proteger la calidad del sueño para que la reparación cardiovascular nocturna sea más efectiva. El protocolo que te estoy describiendo actúa sobre ambos extremos. La reducción de la inflamación sistémica a través del omega 3 y de los lignanos mejora directamente la calidad del sueño al reducir los niveles de citoquinas que interfieren con la arquitectura del sueño. Y un sueño de mayor calidad potencia la reparación endotelial que ocurre durante las horas nocturnas, completando el ciclo reparador que tu sistema cardiovascular lleva años esperando que se active. Déjame ahora darte el plan de implementación concreto, porque toda la bioquímica del mundo no vale nada si no se traduce en acciones específicas que puedas tomar desde hoy. El protocolo tiene 4 elementos que deben implementarse gradualmente y con un orden específico. El primer elemento que debes introducir en la primera semana es la hidratación activa, no la hidratación pasiva de beber agua cuando tienes sed. Hidratación activa significa establecer el hábito de beber al menos un vaso de agua grande al despertarte antes de cualquier otra cosa, y mantener un consumo de agua distribuido a lo largo del día de entre 1,5 litros y 2 litros. Sin esta base de hidratación, la fibra soluble de las semillas no puede formar el gel que necesita para cumplir su función, el omega 3 no puede ser transportado eficientemente por la sangre, y el magnesio y el potasio no pueden ser distribuidos correctamente a los tejidos que los necesitan. La hidratación no es el complemento del protocolo. Es su base estructural. El segundo elemento que introduces en la segunda semana cuando la hidratación ya es un hábito establecido es media cucharadita de chía hidratada en el desayuno, solo eso. Media cucharadita en un vaso de agua o añadida a un yogur después de haberla dejado en remojo al menos 20 minutos. El objetivo de esta primera dosis pequeña no es el efecto terapéutico máximo, es la adaptación del microbioma intestinal. Tu microbiota necesita tiempo para ajustar sus poblaciones bacterianas a la nueva disponibilidad de fibra fermentable. Si introduces demasiado rápido, la fermentación excesiva genera gases, distensión y la experiencia negativa que hace que la mayoría abandone el protocolo antes de darle tiempo de funcionar. El tercer elemento que añades en la tercera semana es media cucharadita de linaza recién molida junto con la chía del desayuno. Moles lo que necesitas para 2 días, guardas el resto en la nevera en recipiente hermético. A partir de aquí, en las semanas siguientes vas aumentando gradualmente hasta llegar a una cucharada de cada una al día, que es la dosis de mantenimiento con la que los estudios muestran efectos consistentes sobre los marcadores lipídicos e inflamatorios. El cuarto elemento es el que más impacto tiene en el contexto del protocolo nocturno específicamente, y es el más frecuentemente omitido. Es la eliminación de la última comida del día como fuente de azúcares refinados y harinas industriales. Cuando cenas con un alto índice glucémico, los picos de insulina que siguen perturban la arquitectura hormonal del sueño, elevan el cortisol nocturno y crean exactamente el ambiente proinflamatorio que impide que la
la reparación endotelial ocurra durante la noche. Una cena ligera, con proteína de calidad, vegetales, una pequeña cantidad de grasa saludable y las semillas del protocolo como complemento, crea el contexto hormonal y nutricional óptimo para que las horas de sueño sean genuinamente reparadoras para tu sistema cardiovascular. Hay una advertencia que no puedo omitir y que es parte de la responsabilidad que implica compartir este tipo de información. Si estás tomando anticoagulantes, el omega 3 de las semillas tiene un efecto fluidificante adicional sobre la sangre. No es un peligro automático, pero es información que tu médico necesita tener para ajustar el monitoreo de tu coagulación. Si estás tomando medicación para la presión arterial y el protocolo funciona como funciona en la mayoría de las personas, tu presión puede descender de manera genuina en el transcurso de semanas. Eso es exactamente lo que buscas. Pero si tu dosis de antihipertensivo fue calculada para una presión más alta que la que tienes ahora, podrías experimentar síntomas de hipotensión. Informa a tu médico de lo que estás haciendo y pídele que revise tus marcadores con más frecuencia durante los primeros 3 meses. No para pedir permiso, para que el profesional que te conoce tenga toda la información necesaria para acompañar tu proceso correctamente. Lo que has aprendido hoy es que la salud cardiovascular no es la ausencia de un diagnóstico, es la presencia activa de los mecanismos biológicos que mantienen tus arterias limpias, flexibles y funcionalmente jóvenes. Esos mecanismos no se activan solos, necesitan las herramientas correctas, y las horas de sueño son el momento en que esas herramientas hacen su trabajo más profundo, siempre que hayas preparado el terreno durante el día para que puedan hacerlo. Cada mañana que te despiertas sin ese hormigueo, con más energía de la que esperabas, subiendo esas escaleras sin que te falte el aire, es el resultado silencioso de la reparación que ocurrió mientras dormías. Una reparación que tu cuerpo lleva décadas queriendo hacer. Solo estaba esperando que le dieras los materiales para hacerla. Y ahora los tienes, no como información abstracta guardada en algún rincón de tu memoria, sino como un mecanismo biológico que entiendes en profundidad, con pasos concretos que puedes iniciar esta misma noche. La pregunta que te hice al principio, si ibas a escuchar esas señales hoy o ibas a esperar, ya tiene respuesta. La estás tomando ahora mismo.